El sonido de la lluvia golpeando contra las ventanas de la casa era lo único que rompía el silencio en aquella noche. Sofía estaba de pie frente a Fernando, con las palabras atrapadas en la garganta, mientras él apartaba la mirada, como si el peso de la culpa fuera insoportable. Todo lo que ella creía saber sobre su matrimonio parecía desmoronarse en ese instante. Las promesas intercambiadas, las sonrisas compartidas, todo ahora parecía lejano. El nombre que él había dicho, Mariana, resonaba en su mente como un grito ahogado. Sofía sabía que, después de esa noche, nada volvería a ser igual, y lo que quedaba entre ellos estaba a punto de romperse. La pequeña casa en la que Sofía y Fernando vivían desde su matrimonio tenía el familiar olor a madera vieja, con el suelo de tablones que crujía bajo sus pasos por la mañana. La suave luz del sol se filtraba a través de la cortina de lino, llenando la cocina con una calidez acogedora. Fernando estaba junto a la estufa, preparando el café. El sonido del café goteando en la cafetera llenaba el espacio, mientras él tarareaba en voz baja, distraído. Sofía lo observaba desde la mesa, admirando cómo hasta los gestos más simples parecían tener una delicadeza propia. ¿Te ayudo con algo?, preguntó ella, levantándose. No, amor, está todo bien. Solo siéntate y relájate, respondió él, con una sonrisa. Los primeros meses de casados eran tranquilos y reconfortantes. Ambos se habían mudado a una aldea apacible, donde apenas se escuchaban los sonidos del mundo exterior. Fernando siempre llegaba del trabajo al caer la noche, y aunque estuviera cansado, aún encontraba tiempo para contar historias divertidas o recordar momentos que habían compartido antes del matrimonio. A Sofía le encantaba escucharlo, con sus risas fáciles y esas manos que siempre buscaban las suyas. Pasaban las noches sentados a la mesa, el tintineo de las copas de vino y el crepitar de la chimenea de fondo, creando un ambiente casi mágico. No me canso de ti, decía él, entre risas. El jardín, siempre cuidado con esmero, era su refugio los domingos. A Sofía le encantaba plantar nuevas flores mientras Fernando atendía el pequeño huerto. El sonido de las hojas moviéndose con el viento, el revoloteo de los pájaros en los árboles alrededor, llenaba el silencio entre ellos de una manera que parecía natural, como si no necesitaran palabras para entender lo que el otro sentía. Este es nuestro paraíso, solía decir Fernando, mientras contemplaba la puesta de sol en el horizonte, con Sofía apoyada en su hombro. Ella asentía en silencio, sintiendo que ese momento sería eterno. Las noches de los viernes seguían siempre el mismo ritual. Sofía preparaba el plato favorito de Fernando, mientras él ponía música en el viejo tocadiscos que habían encontrado en una feria de antigüedades. Las risas llenaban el pequeño espacio de la sala de estar, los dos bailando lentamente al ritmo de las baladas antiguas. Fernando la tomaba por la cintura, y sus pies se movían al compás de la música, sin prisa. Estamos viviendo nuestro sueño, ¿verdad?, susurraba Sofía, con el rostro apoyado en su pecho. Sí, amor, y será así para siempre, respondía él, besándole la frente. El tiempo pasaba lentamente para ellos. Las rutinas eran cómodas, cada gesto parecía cuidadosamente coreografiado. Pero había algo en el silencio de la madrugada, cuando Sofía despertaba y solo escuchaba la suave respiración de Fernando, que le provocaba una ligera inquietud. No sabía exactamente de dónde venía esa sensación, pero alejaba el pensamiento rápidamente. Es solo el peso de la rutina, se decía a sí misma, mientras volvía a dormir. Después de todo, no había razón para dudar. El matrimonio parecía sólido, y Fernando nunca le había dado motivos para preocuparse. La rutina empezó a convertirse en una especie de sombra en la relación. Sofía notaba pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. La silla de Fernando en la cena siempre parecía estar un poco más apartada de la mesa, como si él estuviera constantemente en movimiento, listo para levantarse. Las miradas que antes compartían, largas e intensas, se volvieron rápidas, casi esquivas. ¿Está todo bien?, le preguntó una noche, mientras el sonido de los cubiertos contra los platos resonaba en la sala. Él levantó la vista brevemente, asintió, pero no dijo una palabra. Sofía sintió que el silencio pesaba más que nunca. La casa, que antes era un refugio acogedor, empezó a parecer vacía. Sofía caminaba por las habitaciones, escuchando solo el crujido del suelo bajo sus pies.
Fernando llegaba más tarde del trabajo, y aun cuando estaba presente, su mente parecía en otro lugar. Un día, mientras organizaba los papeles sobre la mesa, encontró una hoja arrugada, un recibo de un restaurante caro al que nunca había ido. El nombre de una mujer, Mariana, estaba escrito con una caligrafía delicada en el reverso. Sofía sostuvo el papel con fuerza, con el corazón latiendo acelerado, pero prefirió guardarlo en el cajón, como si esconder esa señal pudiera evitar el dolor que traía consigo. Los fines de semana, antes tan esperados, se volvieron largos y silenciosos. Fernando empezaba a inventar compromisos, alegando que tenía que resolver asuntos del trabajo. Sofía lo observaba, impotente, mientras él se vestía apresuradamente y salía por la puerta sin despedirse. Con cada excusa, su pecho se apretaba más. ¿Vas a salir otra vez?, le preguntó un domingo lluvioso, mientras miraba por la ventana, viendo las gotas deslizarse por el cristal. Sí, es solo una reunión rápida, respondió él, sin ofrecerle explicaciones. Ella fingió aceptarlo, pero el vacío que él dejaba crecía como un peso insoportable. Una noche, mientras Fernando se duchaba, su celular vibró en el sofá. Sofía miró el aparato, dudando. No quería invadir su privacidad, pero la curiosidad, o quizá la necesidad de una confirmación, fue más fuerte. Al abrir el mensaje, leyó un simple te extraño de Mariana. Las manos de Sofía temblaban mientras cerraba el teléfono, el sonido de la ducha en el fondo parecía distante. Sintió una mezcla de rabia, tristeza e incredulidad. No sabía qué hacer con esa información, y por un instante, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. El comportamiento de Fernando seguía cambiando. Pasaba cada vez más tiempo fuera, y cuando estaba en casa, su rostro mostraba una expresión de cansancio que Sofía nunca había visto antes. Ella intentaba hablar, pero las respuestas eran cortas, monótonas, como si él estuviera construyendo un muro invisible entre los dos. Necesitamos hablar, Fernando, dijo una noche, mientras se sentaban en el sofá. Él la miró sorprendido, pero sacudió la cabeza, como si el peso de las palabras fuera demasiado. Ahora no, Sofía, estoy agotado, respondió, antes de darse la vuelta hacia el otro lado, poniendo fin a cualquier intento de diálogo. Era una mañana gris cuando Sofía finalmente decidió confrontar a Fernando. El cielo parecía reflejar el peso que ella llevaba en el pecho, mientras las nubes densas se acumulaban sobre la ciudad. Fernando estaba sentado a la mesa, absorto en el café y el periódico, con los gestos mecánicos de quien ya no presta atención a lo que le rodea. Sofía respiró hondo, con las manos frías y sudorosas, y caminó hacia él. Necesitamos hablar sobre Mariana, dijo con voz firme, pero temblorosa. Él levantó la mirada lentamente, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. El silencio entre ellos era casi palpable. Fernando dejó el periódico sobre la mesa, y el sonido del papel al desplegarse resonó en la cocina. No lo negó, no intentó disimular. En cambio, bajó la cabeza, presionando los dedos contra sus sienes, como si buscara las palabras correctas. Yo no quería que llegara a esto, dijo con una voz ronca, como si estuviera cansado de ocultar la verdad. Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. Por más que lo hubiera sospechado, escuchar la confirmación rompió algo dentro de ella. ¿Cuánto tiempo?, preguntó, con la mirada fija en él, sus manos entrelazadas para contener el temblor. Meses, respondió él, casi en un susurro. Con cada palabra de Fernando, la sala alrededor de Sofía parecía encogerse. El sonido de la tetera en la estufa, que antes parecía tan común, ahora era ensordecedor. Cerró los ojos por un momento, tratando de asimilar la nueva realidad. ¿Por qué? Su voz se quebró, apenas audible. Él suspiró, pasándose la mano por la cara. No lo sé, Sofía. No sé cuándo todo empezó a cambiar. Fue poco a poco, y de repente, ya no estaba presente aquí, dijo, señalando el suelo, como si el vacío entre ellos fuera algo tangible. Sofía escuchaba, pero sus palabras parecían mezclarse con el zumbido en sus oídos. Se levantó y caminó hacia la ventana, donde el sonido de la lluvia se intensificaba, golpeando con fuerza el cristal. El aire se sentía pesado, denso. Y ahora,
preguntó, mirando hacia afuera, como si la respuesta estuviera ahí, en las calles mojadas. Fernando guardó silencio por un momento, como si no supiera qué decir. Yo no quería hacerte daño. Pero ya no sé qué hacer. Sofía sintió una ola de rabia mezclarse con el dolor. ¿Él no sabía qué hacer? ¿No sabía qué hacer después de destruir el mundo que habían construido juntos? El silencio que siguió fue abrumador. Sofía se giró lentamente hacia él, respirando con dificultad. Ya decidiste, Fernando. Yo solo soy la última en enterarme, dijo, con una voz ahora firme, pero cargada de una tristeza desgarradora. Él no lo negó. Ya no había más mentiras que decir, ni excusas que inventar. Fernando la miró con los ojos llenos de una culpa que parecía consumirlo, pero al mismo tiempo, había algo frío, distante, como si ya hubiera aceptado lo que estaba por venir. Sofía se dio cuenta, en ese instante, de que el hombre que estaba frente a ella ya no era el mismo que le había jurado amor en el altar. Sofía pasó la noche en vela, sentada al borde de la cama, observando a Fernando dormir profundamente, como si el peso de la verdad que había revelado no lo afectara de la misma manera. El cuarto estaba envuelto en una oscuridad silenciosa, y el único sonido era su leve ronquido. Ella miraba el rostro de su marido, buscando una respuesta, algo que la ayudara a entender si aún había algo que salvar. Sus manos temblaban mientras pasaban por la sábana fría a su lado, un vacío que reflejaba la distancia entre los dos. El perdón parecía una idea distante, casi imposible. Por la mañana, el silencio se extendió por la casa, haciendo que cada movimiento fuera un esfuerzo. Sofía preparaba el desayuno como cualquier otro día, pero sus gestos eran automáticos. Fernando apareció en la cocina, con el rostro marcado por el cansancio de la noche mal dormida. Se sentó frente a ella, pero el espacio entre los dos parecía insuperable. Necesitamos hablar, dijo Sofía, con voz baja pero firme. Fernando asintió, pero no parecía listo para enfrentar las palabras que venían. No sé si puedo perdonar. Todo lo que teníamos, todo lo que construimos, lo destruiste. Fernando se quedó en silencio, la mirada fija en la taza de café frente a él. No intentó defenderse, tal vez porque sabía que las disculpas no tendrían suficiente peso para borrar la traición. Lo siento mucho, Sofía, dijo finalmente, con la voz quebrada por el arrepentimiento. Me gustaría poder retroceder, pero sé que es tarde. Sofía lo observaba, sintiendo que su corazón se oprimía. Quería creerle, quería encontrar un camino para seguir adelante, pero el dolor de la traición era como una espina clavada profundamente, imposible de ignorar. Los días que siguieron estuvieron marcados por un silencio helado. Fernando intentaba acercarse, pero cada intento parecía alejarlos aún más. Sofía se veía atrapada entre dos caminos. El amor que un día había sentido por él aún existía, pero estaba cubierto por la amargura. Se sentía frágil, vulnerable, como si cualquier decisión que tomara pudiera llevarla al colapso. ¿Qué quieres que haga, Sofía?, preguntó Fernando una noche, con la voz cargada de agotamiento. Haría cualquier cosa para arreglar esto. Ella lo miró, con los ojos llenos de lágrimas, y respondió en un susurro, no sé si se puede arreglar. Al final, Sofía se dio cuenta de que la elección estaba solo en sus manos. Nadie podía decirle que era lo correcto o lo incorrecto, y quizá no hubiera una respuesta definitiva. Sabía que perdonar a Fernando sería un proceso largo y doloroso, que quizá nunca se completaría. Al mismo tiempo, irse significaba dejar atrás años de historia, sueños que un día habían compartido. Sofía miró hacia la puerta abierta, el viento frío de la noche entrando por la rendija. Necesito tiempo, dijo finalmente, levantándose de la mesa y dirigiéndose al cuarto. Fernando asintió en silencio, y en ese momento, ambos sabían que las palabras pronunciadas serían decisivas. En los días que siguieron a aquella conversación, Fernando cambió. Dejó a un lado las noches de trabajo hasta tarde, las excusas vacías y los silencios insoportables. Volvía a casa más temprano, intentaba recomenzar su vida con Sofía, pero algo parecía estar roto de manera irreversible. Sus intentos de reconectar eran tímidos, como si ya no supiera cómo acercarse a la mujer que un día conoció tan bien.
Sofía observaba esos gestos con el corazón dividido. Había momentos en que sentía el impulso de perdonarlo, pero también una profunda resistencia. En el fondo, sabía que, para que el perdón fuera posible, ambos tendrían que transformarse. Fernando comenzó a sufrir bajo el peso de su propia culpa. Las noches en vela, antes ocupadas con excusas y mentiras, ahora estaban llenas de arrepentimiento. Veía a Sofía distante, sus ojos ya no encontraban los suyos con la misma ternura. La traición no solo era una herida abierta en ella, también lo era en él. Cada vez que la veía en silencio, se sentía aplastado por la culpa. Lo siento tanto, Sofía. No pasa un día sin que me arrepienta, confesó una vez, con los ojos llenos de lágrimas. Pero ella solo sacudió la cabeza, incapaz de responder. El sufrimiento de Fernando crecía a medida que pasaban las semanas, el peso de su decisión lo consumía. Sofía, por su parte, también luchaba con el dolor. Quería volver a ser aquella mujer que confiaba en Fernando sin dudar, pero las cicatrices estaban allí. Sabía que el perdón no vendría de un día para otro. Poco a poco, sin embargo, el amor que sentía comenzó a manifestarse de nuevo, como un sentimiento que resistía a pesar de todo. «Aún te amo», le dijo una noche, después de un largo silencio entre ellos. Fernando, sorprendido, la miró con los ojos llenos de arrepentimiento. «Pero no sé cómo dejar esto atrás». Fernando no respondió, pero su mirada gritaba la desesperación de quien sabe que el tiempo para arreglar las cosas se está agotando. El camino hacia el perdón fue largo. Sofía decidió que no podía simplemente olvidar lo que había pasado, pero tampoco podía permitir que el dolor los destruyera por completo. Fernando, por su parte, estaba dispuesto a hacer cualquier sacrificio para recuperar su confianza. La apoyaba en cada momento difícil, siempre atento, siempre presente, sufriendo con la duda de si algún día sería verdaderamente perdonado. Y fue en ese sufrimiento que comprendió cuánto había destruido algo precioso. Sofía, al ver el esfuerzo continuo de Fernando, se dio cuenta de que el perdón no era solo una palabra dicha, sino un proceso, una elección diaria. Y poco a poco, aunque nunca lo olvidaría, empezó a dejarlo acercarse de nuevo. Sofía miró a Fernando, ahora sentado frente a ella, con el semblante cargado de culpa y arrepentimiento. El camino que eligieron recorrer, de perdón y reconciliación, había sido difícil, pero en ese silencio que antes los separaba, había algo nuevo, un entendimiento. Una aceptación de que las cicatrices formarían parte de ellos para siempre. Y aún así, estaban juntos. Si quieres seguir acompañando historias como esta, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún video. Cada historia revela emociones profundas y transformadoras que te harán reflexionar sobre la vida. Hasta el próximo video.